Desde esta mañana el ELN anuncia con cínica generosidad que abre un corredor humanitario para intentar darle algo de vida a esas miles de familias que se encuentran confinadas en estos 6 municipios. Ya murieron 3 personas, una es una niña, una mujer embarazada con su bebé, porque no entran combustibles, porque no entran medicinas, porque no hay condiciones de vida allí en esa zona de Chocó. La gobernadora de Chocó es Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para el equipo de trabajo, para todas las personas que en esta mañana nos escuchan a través de Mañana Blue. Tengo entendido que usted va para Ismina en este momento. No, me estoy movilizando desde el Darién a través de Medellín para Quibdó y luego ahora sí para Ismina. El departamento es bastante extenso al momento de recorrerlo y administrarlo. Vale. Gobernadora, ¿qué reporte tiene usted de esa región, esa zona al sur de Quibdó, que está sitiada, en donde la gente está confinada por cuenta del paro armado del ELN? Bueno, efectivamente, desde el domingo pasado y por lo tanto durante estos 5 días se ha generado el paro armado que anunció el ELN. Las comunidades, en efecto, se confinaron por efecto de la medida. Lo que pasa con esto realmente es que les da profundo temor tomar una embarcación, salir en horario nocturno incluso. Lo que pasó, por ejemplo, a nivel de atención médica, requería, por ejemplo, un tema de urgencia a altas horas de la noche que ninguna persona se hubiera atrevido a hacer por cuenta de la amenaza y el constreñimiento que hay sobre la movilidad de las personas en el río San Juan. Y esta es una crisis humanitaria que se ha extendido no durante el anuncio del ELN, no durante esta semana, sino que ya tiene por lo menos 2 años de gravísimos, digamos, indicadores que han sido lo suficientemente ilustrados por la cooperación, por los observadores, por las mismas comunidades que son los consejos comunitarios y las organizaciones de base que han estado permanentemente insistiendo en la crisis que está allí, permanentemente insistiendo en el problema que significa para ellos la amenaza a sus derechos humanos, que haya una confrontación abierta entre el ELN y el Clan del Golfo. Y que a partir de esta situación pues generó que durante toda esta semana no existiera movilidad alguna. Eso significa que bajaron alimentos, que no hubo transporte de pasajeros, que no hubo abastecimiento, que no hubo medicinas. Hay un modelo que es un modelo de atención de equipos básicos en salud, pero adicionalmente, digamos, en el sistema colombiano uno se tiene que movilizar si tiene una complejidad, buscando un siguiente nivel de atención. Estas son familias rurales y no la van a conseguir ni siquiera en Ismina, donde simplemente hay un primer nivel de atención. Aun cuando no hay una restricción entre Quibdó e Ismina, quiero decir a nivel terrestre, que sería poder hacer el traslado entre el primer y segundo nivel de complejidad. Lo cierto es que pasan muchos días entre las remisiones en los que se accede al primer nivel, luego se remite al segundo nivel y eso deteriora la capacidad que tienen las personas de sobrevivir. En ese sentido, durante estos días ciertamente no hubo transporte escolar, no hubo actividades educativas, no hubo transporte comercial ni abastecimiento de combustible y alimentos, y realmente se recrudeció bastante porque en el momento en que se presentaron las emergencias, pues la respuesta a esas emergencias infortunadamente se tuvo que atener a las condiciones del río, y las condiciones del río pues no permitieron la salvaguarda de por ejemplo, la vida de la niña de 1 año. Gobernadora, ya le voy a preguntar sobre esas tragedias, la muerte de esos bebés, la señora que estaba embarazada teniendo a su hijo, pero quisiera antes entender si esta mañana el ELN está cumpliendo con el anuncio del corredor humanitario en esa zona de esos 6 municipios. Usted tiene lo que pasa es que infortunadamente hay confusión, porque el planteamiento que se da es la idea de un corredor humanitario. Entonces, a la hora del té, las comunidades no saben si es que hay 5 días para que se reanude con normalidad la situación, si es que por el río San Juan solamente pueden bajar y subir personas debidamente identificadas con el estandarte de las organizaciones internacionales y humanitarias, si es que solamente es un tema de abastecimiento. Nosotros nos hemos preparado para garantizar un esquema que nos permita llevar la ayuda humanitaria de emergencia para las familias que están confinadas en los municipios referidos, en los municipios al menos que dependen de su abastecimiento exclusivamente del río San Juan, o los corregimientos de los municipios que tienen cabeceras terrestres, pero que el acceso a sus comunidades es necesariamente a través del río San Juan. Y esa preparación mediante puesto de mando unificado, pues la estamos haciendo para desplegarla justamente durante estos días. Pero lo grave es
que hoy las comunidades no saben si solamente se puede transitar en el escenario humanitario o si ellos tienen como una especie de margen de maniobra para poder generar acciones. Por ejemplo, este fin de semana son las pruebas ICFES, pruebas Saber 11, que es los niños, aun cuando no es en todas las sedes educativas, hay una especie de agrupación de los estudiantes de 11 en unas específicas para poder presentar las pruebas. Pues, no sabemos si, por ejemplo, ese tipo de movilizaciones se pueden hacer con normalidad. Y es lo que estamos tratando también de establecer en el marco de la emergencia educativa, en donde no podemos exponer a los niños, y hemos solicitado ya al Ministerio de Educación que nos permita un plazo ampliado para saber que exactamente el día en que se movilizan los niños no están en ningún riesgo. Claro, por la ¿no? situación. Entonces hemos tenido que... por la situación extraordinaria que hay allí en el Chocó. Gobernadora, pero déjeme preguntarle por la gente. ¿Cuántas personas están hoy presas, confinadas en sus casas, producto de este paro armado indefinido del ELN? El cálculo que yo hice es un cálculo que está alrededor de las 50.000 personas. Lo logramos acotar mediante las verificaciones a 3.000 familias, específicamente en las zonas rurales de estos municipios. Cuando las personas dicen, ¿usted dónde saca ese número? Pero es que ese número es muy sencillo de hacer. El ELN está generando un anuncio directo sobre los municipios de Novita, Sipí prácticamente completo, Medio San Juan, todos los corregimientos rurales que están sobre el río San Juan, del municipio del Litoral, están afectados, así la cabecera y la zona de costa salga hacia Buenaventura por el mar. Todos los municipios, todos los corregimientos rurales del municipio de Ribiró, que nadie lo ve sobre el río San Juan, pero que tiene una incidencia directa del ELN. La zona alta del municipio de Tao tiene una incidencia del ELN. Novita y San José del Palmar, que no están sobre el río puntualmente, que están prácticamente en montaña, tienen una incidencia directa del ELN. Entonces, toda la zona en la que ellos disponen que no debe haber movilidad está afectada hoy por el paro armado, y la comunidad está con la zozobra, con el miedo de que si se presentan los combates efectivamente, de que si se presenta el minado efectivamente, porque hoy el territorio está minado, y eso es lesa humanidad, eso hay que decirlo, el territorio está minado, la gente tiene temor de ir al Pancoger, pues sí, termina afectando en general toda la vida, digamos, ordinaria, prácticamente toda una subregión de un departamento como el departamento del Chocó. Entonces, sí, el cálculo es ese, lo hemos logrado acotar a las 3.000 familias y hemos logrado también acotar los servicios más básicos como salud y educación que están directamente afectados. Gobernadora, sorprende el atronador silencio del gobierno nacional frente a lo que está pasando en su departamento con el paro armado del ELN. Lo digo porque, a diferencia de otros casos, y solamente a excepción del canciller que puso un mensaje en redes sociales, y tal vez el presidente y la directora del DAPRE, que se conmovieron como todos con la muerte de la niña indígena, no se ha dicho nada por parte del Ministerio de Defensa sobre lo que está pasando en el territorio. Hoy, ¿cuál es la participación del gobierno nacional para atender la crisis? A mí me corresponde necesariamente apelar al gobierno nacional en el escenario de que concertadamente hagamos equipo para lograr superar esta situación, porque esta situación está por encima de la capacidad de cualquier alcalde. O sea, literalmente los alcaldes del territorio están agotados. Y sobre todo usted piensa en el de Sipí, que no ha tenido un solo día, desde que es alcalde, sin alguna crisis humanitaria asociada, a tener que sacar gente de su territorio porque acaba de perder una pierna en una mina y tratando de salvar su vida, a tener familias desplazadas dentro del mismo territorio y en la zona adyacente, en tener desplazamientos y confinamientos permanentes durante todo el tiempo. Es que no es solamente cuando los reflectores y las cámaras están mirando hacia el departamento del Chocó, porque hay un anuncio de paro armado. Esta es la situación que vive la cuenca media del río San Juan casi que de manera permanente. El año pasado hubo 8 paros armados anunciados por el ELN e impetrados por el ELN, y este año digamos como 2.5. Pero entonces, si le entiendo bien, hoy usted no tiene una interlocución, o por lo menos no tiene una respuesta de ayuda del gobierno. Sí que la tengo ayer, pero la he propuesto. Desde ayer, cuando nosotros hicimos el comité de prevención y determinamos el nivel que tenemos, porque la ley dice que hay que determinar cuál es la afectación. Yo hice una solicitud de que se integrara el gobierno nacional al PMU, o que hiciéramos un comité territorial ampliado del subcomité de protección y prevención y garantías de no repetición, porque nosotros no podemos solos con esto. Los alcaldes no pueden, y yo ciertamente no puedo, porque esto es solamente una parte de las emergencias que me toca tramitar de manera traslapada. O sea, al mismo tiempo es emergencia humanitaria de esta región con la emergencia por ola invernal de otras 2 regiones. Es al mismo tiempo todo. Y ha sido al mismo tiempo durante estos 8 meses.
Entonces yo he convocado, lo hice a través de mis redes, lo hice formalmente, a través de convocatoria directa firmada por mí, para que nosotros tengamos un comité ampliado, que significa ampliado en este caso, que la ley dice que la responsabilidad inicial es del territorio, pero que cuando el territorio realmente no puede, debe apelar a que se unan los esfuerzos con el gobierno nacional, y más cuando hay unidades específicas dedicadas a atender las emergencias desde el sistema nacional, como por ejemplo pasa con la unidad de gestión del riesgo, con la unidad nacional para las víctimas, como por ejemplo pasa con el ICBF de los niños, como por ejemplo pasa con el mismo Ministerio de Salud y Ministerio de Educación cuando hay una situación de emergencia, como por ejemplo pasa con el Ministerio de Defensa, porque hay hoy un obstáculo en el río San Juan, que lo hemos dicho por lo menos en 3 consejos de seguridad, hay un obstáculo, hay un tubo, aparentemente, digo aparentemente porque a pesar de que sí es un acueducto, ahí me parece que es más bien una excusa para que no pueda haber patrullaje en el río San Juan que le conviene a los armados, y que lo hemos dicho por lo menos 3 veces para que los ingenieros militares pudieran generar una acción en torno a no afectar el acueducto de la comunidad, porque no se puede, pero sí modificarlo, ampliarlo, levantarlo, lo que sea, porque es que esa no puede ser la excusa para que no haya patrullaje de embarcaciones artilladas de la Armada por el río San Juan. Y literalmente de la mitad para arriba y de la mitad para abajo la posibilidad de generar operaciones. Yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, ahora mismo en embarcaciones que puedan estar en la cuenca alta, pero embarcaciones que no tienen la capacidad, en todo caso, de asumir un combate si se tiene que hacer. Sí. Y para efectos de todo lo que tiene que ver con la atención directa a las organizaciones y a las comunidades, también Ministerio del Interior, también en este caso Cancillería nos ha apoyado con la extensión a cooperación por todos los cooperantes humanitarios que existen en el departamento. Sí, gobernador, es que es demasiado y obviamente nosotros, ustedes no pueden solos. Y le quiero preguntar al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez, a cargo también del Ministerio de la Igualdad y de velar por las minorías como los afrocolombianos que hoy sufren por este paro armado en el Chocó, ¿se comunicó ayer con usted? No me he comunicado con la vicepresidenta, tuve esta mañana comunicación con el viceministro de la Igualdad, de este ministerio en particular, y he logrado ir teniendo comunicación, digamos, operativa con diferentes áreas, y lo que yo he propuesto es que articulemos el puesto de mando unificado, que hagamos el comité de manera ampliada, que identifiquemos cuáles son las tareas que de cada una de las dependencias se pueden hacer y atendamos. Mira, aquí lo importante es la gente. Aquí lo importante es que a la gente no la podemos dejar sola. Entonces, yo estoy planteando un esquema de trabajo en quien pueda asumir una parte de su misionalidad funcional para que nosotros logremos organizarnos en esta gabela de 5 días en torno a la atención y efectivamente la atención humanitaria llegue. Pero una vez nosotros logremos lo más urgente en el corto plazo, que es definir cómo vamos a generar la atención, inmediatamente tenemos que pasar al siguiente tema urgente. Y el siguiente tema urgente es ver cómo, desde la mesa de negociación que se está surtiendo con el ELN en este momento, con el gobierno nacional, se puede determinar que que se levante oficialmente el paro, porque no se ha levantado. Eso hay que decirlo. Hoy no tenemos un levantamiento del paro, hoy lo que tenemos es una ventana o corredor humanitario definida directamente también por el Frente de Guerra Occidental. Y lo segundo es qué va a pasar después de estos 5 días. La gente tiene que volver al hecho de que perdamos vidas o al hecho de que se pierda la capacidad educativa de todo el territorio. Y yo no voy a esconder una cosa y lo voy a decir aquí. A ver. Obviamente la niña que murió de 1 año no murió, no se enfermó antes de ayer. Se trata de una situación que vive la mayoría de nuestras comunidades indígenas por acceso a agua potable y por exposición a enfermedades como enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, que hoy tienen el departamento del Chocó con el primer indicador de muerte de niños por debajo de los 5 años. Es decir, esta vez se enteró el mundo, esta vez se enteró el país. Pero nosotros tenemos más de 100 niños en los que va del año, 170 niños aproximadamente, muertos por enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición. Somos el primer indicador del país en muerte de niños por debajo de 5 años, y eso es gravísimo. Y eso en cualquier otro territorio sería un escándalo. Pero esos indicadores son los indicadores del departamento del Chocó, y lo que no pudimos fue llevar al hospital por el paro armado la noche anterior. Pero no quiere decir que la niña se enfermó o que las condiciones de vida de la niña comenzaron antes de ayer. Y lo otro es que también somos el primer indicador nacional en mortalidad materna, es decir, tenemos el mayor número de mujeres que una vez dan a luz se mueren o se enferman por causa de la maternidad y la gestación, que no es una enfermedad, es una condición ordinaria de la reproducción humana. Entonces, esos 2 indicadores tan graves que tiene el departamento del Chocó no comenzaron ayer, no comenzaron antes de ayer y no comenzaron hace 8 meses. Son el indicador que del sistema de salud debería estar atendiendo de manera más directa, por cuenta de que son los indicadores más graves de la nación en torno a cómo vive la gente. Entonces, si los niños no tienen acceso a agua potable, por ejemplo, que es una realidad, pues obviamente se van a enfermar de todo
con todo tipo de parásitos que no permitan la nutrición correcta, y esa es la razón de la muerte. Entiendo que estas muertes, o que la causa de las muertes no comenzó por el paro armado del ELN claramente, pero teniendo en cuenta que hay un gobierno pues, que tiene una ministra de Equidad que tiene pues nexos raciales con el Chocó, teniendo en cuenta el interés del presidente Gustavo Petro, ¿algo ha cambiado en estos 2 años? Recuerdo que el presidente Petro la metió a usted en la lista de gobernadores cercanos políticamente. ¿Eso ha cambiado algo recientemente para el Chocó? Y yo le voy a decir, en este caso particular, ya que acabo de decir que hay que cambiar las condiciones de vida de la gente, lo que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la promesa que se hizo desde la OACP, una vez hizo la intervención humanitaria y una especie de caravana humanitaria que hicieron por el San Juan. De aquí se iba a implementar, entiendo que a través de Planeación Nacional y la Alta Consejería para la Paz, de una maqueta humanitaria. Una maqueta humanitaria significaba, en lo que yo entendí cuando me lo explicaron, que iban a haber unas intervenciones directas en las condiciones de vida de la comunidad, de los servicios que le hacen falta a la comunidad, y que además iba a haber una transición específica de las economías ilegales que hay en la zona para que la gente no estuviera sometida a lo que realmente tiene el ELN y el Clan del Golfo ahí, que son los negocios ilícitos. Y ese es el interés. Entonces, cuando no se hace la maqueta humanitaria y cuando pasan estos 9, 10 paros armados durante estos 2 años, en el territorio, sin que haya ningún tipo de inversión directamente en la cuenca media y baja del río San Juan, pues lo que no cambia son los indicadores que están haciendo que la gente siga pues muriendo en este caso, estando a merced del conflicto en este caso, y la presencia del ELN y el Clan del Golfo, que el Clan del Golfo ha anunciado, o entiendo que hay una especie de luz en la voluntad de negociación, pero el ELN sí está en una negociación. Entonces no ha habido ningún cambio en la no afectación a los derechos humanos, por ejemplo, por parte del ELN, a las comunidades que están allí, ni tampoco se ha implementado ninguna inversión en esta zona del San Juan por parte del gobierno nacional que implemente la maqueta humanitaria. Pues esa es una aclaración que hace desde el Chocó, la escucho con mucha atención, la gobernadora que está enfrentando estos problemas humanitarios. Gobernadora Córdoba, un gusto saludarla, le deseo la mayor de las suertes. Muchísimas gracias a todos. Nubia Carolina Córdoba, que está recorriendo esas zonas, 8 de la mañana, 3 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.